Ahora, comencemos. Alejandro Vargas siempre había creído que su vida estaba construida sobre terreno firme. 20 años como ingeniero civil y estructurista le habían enseñado que los cimientos importaban tanto en los edificios como en la vida. Su matrimonio con Cristina tenía 12 años de solidez. Su modesta casa en los suburbios de Querétaro era un testimonio de estabilidad y planificación cuidadosa. Sabía que su esposa tenía un pasado del que no hablaba. Sombras que ocasionalmente cruzaban por su rostro cuando surgían ciertos temas, pero él nunca la había presionado. Todos merecían su privacidad, su sanación. Esa creencia se hizo añicos a las 11:47 de la noche de un martes de octubre. Alejandro había estado revisando los planos de un proyecto comercial cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vio a un policía estatal con un niño pequeño a su lado. El niño parecía exhausto y llevaba ropa demasiado fina para el frío otoñal, una camiseta amarilla descolorida y unos pantalones de mezclilla con agujeros en las rodillas. Alejandro abrió la puerta, confundido. ¿Puedo ayudarle, oficial? El policía, cuya placa de identificación decía Morales, tenía un rostro curtido que sugería demasiados años de turnos nocturnos. Señor, encontré a este jovencito caminando en dirección sur por la carretera federal 57, a unos 12 kilómetros al norte de aquí. Dice que se llama Federico. Cuando le pregunté dónde estaban sus padres, me dijo que ya no tiene padres. Luego me dio esta dirección. Alejandro miró al niño. Federico tenía el cabello oscuro y necesitaba un corte, piel pálida y ojos que parecían demasiado viejos para alguien que no podía tener más de 8 o 9 años. Había algo inquietante en esa mirada, no era miedo ni confusión, sino una extraña y vacía resignación. Nunca lo había visto en mi vida, dijo Alejandro lentamente. Debe haber algún error. Fede, dijo el oficial Morales con suavidad, agachándose a la altura del niño, ¿es esta tu casa? Los ojos del niño nunca se apartaron del rostro de Alejandro. Ella está aquí, dijo con una voz monótona que le puso a Alejandro los pelos de punta. Ella tiene que regresar ahora. Ellos están esperando. ¿Quiénes están esperando? Exigió Alejandro. ¿De quién estás hablando? Antes de que Federico pudiera responder, Cristina apareció detrás de Alejandro, atraída por las voces. Había estado leyendo en la cama y llevaba puesta su sudadera holgada de la UNAM, una reliquia de la educación que había obtenido después de, como había mencionado vagamente una vez, salir de una mala situación cuando tenía poco más de 20 años. Llevaba su cabello castaño recogido en un chongo desordenado y tenía unos lentes de lectura apoyados en la nariz. En el momento en que vio a Federico, los lentes se le resbalaron de los dedos y se hicieron añicos contra el piso de madera. «Oh, Dios», susurró, y el color desapareció de su rostro tan rápido que Alejandro pensó que podría colapsar. «Oh, Dios, no, él no. No». Se llevó la mano a la boca. «¿Cristina?» Alejandro se acercó a ella, alarmado. Ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas en la piel a través de la camisa. «Tenemos que irnos ahora. En este preciso momento, antes de que los demás». Sus ojos pasaron rápidamente del oficial a la oscura calle que se veía a lo lejos, escudriñando las sombras con puro terror. «Señora, ¿conoce a este niño?», preguntó el oficial Morales, y su mano se movió instintivamente hacia su arma de cargo, captando el pánico de ella. La respiración de Cristina se había vuelto rápida y superficial. «Alejandro, por favor. Te lo explicaré todo, pero tenemos que irnos. Lo enviaron a encontrarme. Ahora saben dónde vivimos. Tenemos quizás una hora, tal vez menos». «¿Quién lo envió?». La mente de ingeniero de Alejandro exigía lógica. ¿Estructura? Respuestas. «Cristina, ¿qué está pasando?». Federico habló de nuevo, y su voz tenía esa misma monotonía espeluznante. «La madre Raquel dice, rompiste tus promesas. Te llevaste lo que pertenece a la familia. Dice, es hora de volver a casa y enfrentar la corrección. Dice, si huyes de nuevo, empezarán con él». La mirada del niño se desvió hacia Alejandro. «Y te obligarán a mirar». Cristina emitió un sonido entre un jadeo y un sollozo. «Fede, mi amor, ¿sabes quién soy?». Por primera vez,
La emoción parpadeó en el rostro del niño. Confusión, y luego algo parecido al dolor. Eres. Me mostraron fotos. Eres la tía Clara, pero ese ya no es tu nombre. Tú eres la que se fue. Eres la traidora. Jesucristo, murmuró el oficial Morales. Señor, señora, creo que tenemos que. La explosión de sonido proveniente de la calle lo interrumpió. Una alarma de coche, luego otra, y luego una tercera. Una sinfonía en cascada de bocinas a todo volumen y luces intermitentes. El vecino de Alejandro, el viejo señor Chávez, que vivía 3 casas más abajo, empezó a gritar. Ya están aquí, dijo Federico con simpleza. Siempre vienen cuando me envían. La mente de Alejandro iba a 1000 por hora. 12 años con Cristina y nunca la había visto así. El miedo crudo y primitivo en sus ojos hablaba de horrores que él no podía imaginar. Pero tampoco la había visto titubear cuando realmente importaba. Ella era la que había disuadido a un hombre suicida de saltar de un puente cerca del cual habían estado trabajando, la que le había donado un riñón a su compañera de cuarto de la universidad sin dudarlo. La que una vez se rompió la mano al golpear a un hombre que estaba acosando a una adolescente en una gasolinera. Fuese lo que fuese esto, fuesen quienes fuesen esas personas, ellos habían infundido ese miedo en ella. Eso era suficiente para Alejandro. Oficial Morales, dijo él, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Necesito que escuche con atención. Lleve al niño a su patrulla. Ponga los seguros. Llame para pedir refuerzos. Dígales que hay una posible situación de secuestro y sospechosos armados en el área. Señor, no puedo simplemente. Hágalo. Gritó Cristina. Lo matarán. Nos matarán a todos. Usted no entiende de lo que son capaces. La cruda desesperación en su voz atravesó el entrenamiento de Morales. Agarró la mano de Federico, pero el niño no se movió. Se supone que debo esperarlos, dijo Federico. Se supone que debo llevarles a la tía Clara. Niño, vienes conmigo, dijo Morales con firmeza, levantando al niño a pesar de sus protestas. Alejandro empujó a Cristina de vuelta al interior de la casa y cerró la puerta de golpe. Ve a la caja fuerte de mi oficina y saca la caja de seguridad. Hay dinero en efectivo y nuestros 2 pasaportes. Toma tu teléfono, tu cargador y nada más. Tienes 30 segundos. Ella se quedó mirándolo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro, lo siento mucho. Debí habértelo dicho. Debí haberlo. Luego. Muévete. Ahora. Se separaron. Alejandro corrió a su habitación, agarró su mochila de emergencia del closet, siempre tenía una empacada desde sus años trabajando en sitios de socorro por desastres, aunque nunca imaginó que la necesitaría para esto. Añadió sus laptops y su libreta llena de 12 años de contraseñas, números de cuenta e información de contacto. Cristina estuvo de vuelta en 25 segundos con la caja de seguridad y ambos teléfonos. Sus manos temblaban violentamente mientras se ponía los tenis. A través de la ventana principal, Alejandro vio haces de linternas cortando la oscuridad. Al menos 3, tal vez 4 figuras avanzaban por la calle con una coordinación perturbadora. La radio del oficial Morales sonó con urgencia desde su patrulla, donde Federico estaba sentado en el asiento trasero con su carita pegada a la ventana. Por la puerta de atrás, dijo Alejandro. Mi camioneta está en el garaje. Nos vamos ahora. Corrieron por la cocina. Alejandro tomó las llaves de su camioneta del gancho y luego se detuvo en el bloque de cuchillos. Sacó la hoja más grande, un cuchillo de chef de 25 centímetros, y se lo entregó a Cristina. Ella lo tomó sin dudarlo, y sus dedos se envolvieron alrededor del mango con una familiaridad perturbadora. Sé cómo usarlo, dijo ella en voz baja. Se aseguraron de que todos supiéramos cómo usarlos. Esa simple oración le dijo a Alejandro más de lo que quería saber. Abrió la puerta trasera que daba al garaje, presionó el abridor del portón y corrieron hacia su camioneta, una Ford F-250 que había comprado para transportar equipo a los sitios de trabajo. El motor diésel cobró vida con un rugido. Al salir del garaje en reversa, Alejandro alcanzó a ver unas figuras rodeando la patrulla del oficial Morales.
Una de ellas era grande y de hombros anchos, y estaba levantando algo hacia la ventana del conductor. Morales apenas tuvo tiempo de sacar su arma antes de que el taser lo golpeara a través de la ventana abierta, y su cuerpo se convulsionó mientras la electricidad lo recorría. «No te detengas», susurró Cristina. «Alejandro, por favor, no te detengas. Nos harán cosas peores que matarnos». Alejandro pisó el acelerador, y los neumáticos de la camioneta chirriaron mientras salían disparados en reversa por la entrada. Giró el volante, ejecutó un giro violento y aceleró por la calle en la dirección opuesta a los atacantes. Por el espejo retrovisor vio que los perseguían a pie y luego se detuvieron. Uno de ellos levantó un teléfono. «Están informando», dijo Cristina con voz hueca. «Tienen gente en todas partes. Así es como operan. No hay ningún lugar al que podamos ir donde no nos encuentren». Las manos de Alejandro se apretaron contra el volante. Su mente ya estaba analizando el problema como lo haría con un desafío de ingeniería. No podías huir de una estructura que se estaba derrumbando encima de ti. Tenías que comprender sus debilidades, encontrar los puntos de falla y derribarla antes de que te enterrara. «Entonces no huiremos», dijo él. «Cuéntamelo todo. Dime quiénes son, qué quieren y cómo lastimarlos, porque no voy a pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro y, ten por seguro, no dejaré que te lleven». Cristina lo miró con algo a medio camino entre el amor y la angustia. «No sabes lo que estás diciendo. Esta no es gente normal, Alejandro. Son una máquina, un sistema que lleva 40 años operando. Tienen dinero, abogados, políticos, policías. Todos tienen un punto de quiebre», la interrumpió Alejandro. «Toda estructura tiene una falla. Solo tienes que encontrarla y aplicar la presión correcta en el lugar correcto. Ahora empieza a hablar. Nos espera una larga noche». Mientras se incorporaban a la autopista 57, Cristina respiró temblorosamente y comenzó. «Mi verdadero nombre es Clara Hernández, y crecí en lo que llamaban la familia del Nuevo Amanecer. Vivíamos en un complejo en la Sierra de Guanajuato. La madre Raquel no es la verdadera madre de nadie. Ella fue quien fundó todo, y nunca permite que nadie se vaya. Jamás». Alejandro condujo durante 2 horas en un patrón serpenteante, tomando salidas al azar, retrocediendo para asegurarse de que no los siguieran. Terminaron en una cafetería de 24 horas en la autopista 57, sentados en un cubículo al fondo mientras las luces fluorescentes zumbaban en el techo y una mesera desinteresada les rellenaba las tazas de café. Cristina, Clara, se quedó mirando su taza mientras hablaba, como si mirar a Alejandro a los ojos destrozara lo que quedaba de su compostura. «Yo nací dentro de la familia. Mis padres se unieron antes de que yo naciera. Eran jóvenes, idealistas, buscaban un sentido. La madre Raquel les prometió iluminación, un propósito, una comunidad sin contaminar por el mundo corrupto de afuera. Lo que realmente construyó fue una prisión». Alejandro escuchaba sin interrumpir, y su mente de ingeniero catalogaba cada detalle. «Éramos unos 200 en el complejo en todo momento. La madre Raquel controlaba todo, lo que comíamos, lo que vestíamos, quién se casaba con quién tenía hijos. Ella separaba familias, decía que los lazos de sangre eran cadenas terrenales que impedían el crecimiento espiritual. Los niños eran criados en comunidad. A mis padres biológicos apenas los conocí. Veía a mi madre tal vez 2 veces al año, en visitas supervisadas». «¿Y Federico?», preguntó Alejandro suavemente. «Mi hermana Noemí es 2 años menor que yo. Tratamos de mantenernos unidas a pesar de las reglas. Cuando tenía 18 años, conocí a un voluntario que llegó al complejo, un chico universitario que hacía algún tipo de proyecto de trabajo social, Gerardo Alcalá. Él vio lo que realmente estaba pasando allí y me ayudó a escapar. Yo estaba embarazada». La taza de café de Alejandro se quedó congelada a medio camino de sus labios. «Perdí al bebé», continuó Cristina, con la voz quebrada. 3 semanas después de salir, estaba desnutrida, traumatizada. Mi cuerpo simplemente no pudo. Gerardo me ayudó a llegar a una casa de seguridad, y luego a otra. Cambié mi identidad, saqué mi certificado de preparatoria abierta y apliqué a la universidad usando mi nuevo nombre. Pasé años mirando por encima del hombro.
Con el tiempo, me permití creer que era libre. Y Noemí se quedó. Tenía 16 años cuando me fui, y ya estaba casada con uno de los hombres elegidos por la madre Raquel, Lázaro Morales. Un verdadero creyente que le doblaba la edad. Tuvieron a Federico cuando Noemí tenía 17. Las manos de Cristina temblaban. Intenté contactarla una vez hace unos 8 años. Le envié una carta a través de una mujer que trabajaba defendiendo a sobrevivientes de sectas. Noemí me respondió una sola vez. Me dijo que había tomado su decisión, que yo había traicionado todo lo sagrado y que no volviera a contactarla nunca más o me encontrarían. Pero ahora lo hicieron. Ahora lo hicieron, repitió Alejandro. Y enviaron a Federico. Así es la madre Raquel. Usa a los niños como armas, mensajeros, palancas. El hecho de que haya enviado a mi sobrino significa que va en serio. Me quiere de vuelta para darles una lección, para mostrarles a los demás que nadie escapa realmente. Cristina finalmente lo miró a los ojos. Alejandro, las personas que intentan irse no solo desaparecen. Las traen de vuelta y las someten a corrección. Es tortura psicológica y física frente a toda la comunidad. Puede durar semanas. Algunas personas no sobreviven a eso. Alejandro asimiló esto, y su mandíbula se tensó. Ese complejo, ¿dónde está exactamente? A unos 60 kilómetros al noroeste de Guanajuato. Está registrado como un retiro religioso y una cooperativa agrícola. Son cuidadosos de mantener la legitimidad en la superficie. Pagan impuestos, cumplen la mayoría de las leyes y mantienen oculto lo peor. ¿Y la madre Raquel? Raquel Peña, ahora tiene 73 años. Comenzó la familia en 1982, después de que su marido murió. Afirmó que se le apareció en una visión y le dijo que preparara a los elegidos para el fin de los tiempos. Es carismática, brillante y absolutamente despiadada. Tiene ojos y oídos en todas partes, seguidores que se han integrado en la sociedad, pero que todavía le rinden cuentas. Así fue como me encontraron, alguien debe haberme reconocido. O tal vez me han estado vigilando durante años, esperando el momento adecuado. La mente de Alejandro repasaba escenarios, posibilidades, puntos débiles. ¿Quién más está en su liderazgo? El círculo íntimo de la madre Raquel, sus personas de mayor confianza. Está Héctor Peña, su hijo. Es el ejecutor, se encarga de la seguridad y las correcciones. Luego está Ernesto Salinas, él maneja las finanzas y los asuntos legales. Roberto Figueroa dirige las operaciones agrícolas, que en su mayor parte son una fachada. Y también está Rosario Navarro, que supervisa a las mujeres y a los niños, el adoctrinamiento, la educación. Son unos fanáticos, todos ellos. ¿Qué hay de las autoridades locales? Dijiste que tenían conexiones. Han cultivado relaciones con la policía municipal y con policías estatales. Doñana campañas políticas, organizan eventos comunitarios, se presentan como una comunidad religiosa ejemplar. Cualquiera que investigue demasiado a fondo es bloqueado o desacreditado. Alejandro se recostó, y su mente analizaba el problema como si fuera un diseño estructural complejo. Tienen a Federico. Lo usarán para atraerte. Lo sé. La voz de Cristina se quebró por completo. Tiene 8 años. Lo han criado en esa pesadilla. Ni siquiera entiende que lo que le han hecho está mal. ¿Y si no volvemos, ellos? No pudo terminar. No vamos a volver, dijo Alejandro con firmeza. Pero tampoco vamos a huir. Huir significa que ellos controlarán el resto de nuestras vidas. Significa que seguirán haciéndole esto a más niños, a más familias. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que acabaremos con ellos. Encontraremos sus debilidades, las explotaremos y derribaremos toda la estructura. Vio la incredulidad en sus ojos. ¿Cristina? ¿Clare? He pasado 20 años analizando cómo las cosas resisten bajo presión. Edificios, puentes, sistemas. Toda estructura tiene puntos críticos de falla. Solo tenemos que encontrar el de ellos. Estás hablando de enfrentarte a una secta de 40 años de antigüedad, con cientos de miembros y conexiones de las que ni siquiera sabemos.
Estoy hablando de proteger a mi esposa y de salvar a ese niño de una vida en el infierno. Y estoy hablando de asegurarme de que Raquel Peña y su círculo íntimo de psicópatas paguen por cada persona a la que han lastimado. Alejandro se inclinó sobre la mesa y tomó sus manos. Tú le sobreviviste una vez. Esta vez no tienes que hacerlo sola. Esta vez vamos a defendernos. Por primera vez desde que el oficial Morales había tocado el timbre, la esperanza brilló en los ojos de Cristina. No sabes en lo que te estás metiendo. Entonces ayúdame a entender. Tenemos quizás 2 días antes de que esperen que nos pongamos en contacto o que intentemos algo desesperado. Eso nos da tiempo para planear, para reunir información, para encontrar los puntos de presión adecuados. Le apretó las manos. No soy agente de la FGR ni policía. Solo soy un ingeniero. Pero sé cómo hacer que las cosas colapsen cuando lo necesito. Cristina lo miró fijamente por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. De acuerdo. Hay alguien a quien debemos llamar primero. Gerardo Alcalá. Si todavía está por la zona, tal vez pueda ayudar. El que te ayudó a escapar. Se convirtió en investigador privado. Se especializa en desprogramación de sectas y casos de recuperación. La última vez que supe de él, todavía trabajaba en casos en Guanajuato y Querétaro. Si alguien tiene información sobre las operaciones actuales de la familia, es él. Alejandro sacó su teléfono. ¿Cuál es su número? No sé si lo conservó. Han pasado años. Pero recitó un número de memoria, y su voz sonaba más firme. Alejandro, gracias por creerme. Por no huir. Clara, dijo él, usando su verdadero nombre por primera vez, yo hablé en serio sobre mis votos matrimoniales. En las buenas o en las malas, esto califica como las malas, pero vamos a superarlo y nos vamos a asegurar de que ese complejo quede reducido a cenizas, por la vía legal o de cualquier otra forma. Ella sonrió a pesar de todo. La primera sonrisa genuina desde que había visto a Federico. ¿Sabes? Probablemente sea la cosa más romántica que nadie me haya dicho jamás. Alejandro marcó el número. Después de 3 tonos, una voz áspera respondió, «Te has comunicado con Investigaciones Alcalá. Si se trata de una emergencia, marque 1. De lo contrario, deje un mensaje». Alejandro marcó 1. 20 segundos después, una voz en vivo respondió en tono de alerta cautelosa. «Habla Gerardo Alcalá. Indique su emergencia». «Señor Alcalá, usted no me conoce, pero hace 18 años ayudó a mi esposa a escapar de la familia del Nuevo Amanecer. Su nombre era Clara Hernández. Está en peligro». «¿Nos encontraron?» Hubo una repentina inspiración al otro lado. «¿Clare?» «Jesucristo. ¿Está ahí? ¿Está a salvo?» «Por ahora. Necesitamos ayuda. Información, y posiblemente algo más agresivo que información». «¿Dónde están?» Alejandro le dio la ubicación de la cafetería. «Estoy en San Juan del Río. Puedo estar ahí en 90 minutos. No se muevan. No usen tarjetas de crédito. No llamen a nadie más. Si la familia se activó, tendrán gente monitoreando todo». Gerardo hizo una pausa. «Y dile a Clara que nunca dejé de buscar formas de acabar con ellos. Parece que finalmente me dio una razón para terminar el trabajo». La línea se cortó. Alejandro miró a Cristina. «La ayuda viene en camino. Ahora, averigüemos exactamente cómo vamos a destruir a esta gente». Gerardo Alcalá llegó a la cafetería exactamente 87 minutos después, confirmando la sospecha de Alejandro de que aquel hombre conducía como alguien que estuviera huyendo permanentemente. Tenía poco más de 40 años, era alto y delgado, con las sienes canosas y el tipo de mirada atenta a la que nada se le escapaba. Llevaba pantalones de mezclilla, una chamarra de cuero, y cargaba una mochila deportiva que emitió un tintineo siniestro cuando la colocó en el cubículo. «Clara», dijo, y había una calidez genuina en su voz. «¿Te ves bien, feliz? ¿O lo estabas antes de esta noche?» Cristina, quien le había pedido a Alejandro que siguiera llamándola así, porque esa era la persona en la que se había convertido, se puso de pie y lo abrazó.
Gracias por venir. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Después de ayudarte a salir, no pude dejar de pensar en todos los que había dejado atrás, dijo Gerardo. He pasado los últimos 15 años documentando los crímenes de la familia, armando casos e intentando que las autoridades actúen. Pero Raquel es demasiado lista y tiene demasiados contactos. Sus ojos se desviaron hacia Alejandro. Tú debes ser el marido. Alejandro Vargas. Se dieron la mano. El agarre de Gerardo era de hierro. Cristina dice que quieres acabar con ellos. Es una tarea difícil. He lidiado con tareas difíciles antes, respondió Alejandro. Pero primero necesito información. Debilidades estructurales, personal, recursos. ¿Dónde son vulnerables? Las cejas de Gerardo se elevaron. Suenas como si estuvieras planeando una demolición. En cierto modo, lo estoy. Me gano la vida demoliendo cosas cuando son demasiado peligrosas para mantenerse en pie. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Gerardo. Creo que me va a gustar trabajar contigo. Sacó una laptop de su mochila y la abrió. Muy bien, hablemos de la familia del Nuevo Amanecer y cómo hacer que se extingan. Durante las siguientes 3 horas, Gerardo les mostró todo lo que había recopilado. Tenía diagramas organizacionales, registros financieros obtenidos por medios cuestionables, testimonios de otros sobrevivientes, fotografías del complejo, e incluso permisos de construcción y registros de propiedad. El complejo abarca unas 160 hectáreas, explicó Gerardo, mostrándoles imágenes satelitales. La residencia principal, donde vive la madre Raquel, está aquí. Es una antigua casa de campo, fuertemente fortificada. Las viviendas comunitarias están aquí y aquí. Los edificios agrícolas que en su mayoría son fachadas, y el edificio de la escuela donde adoctrinan a los niños. ¿Y esto? Hizo un acercamiento a una estructura separada del resto, es el centro de corrección. Técnicamente está registrado como un retiro de meditación. En realidad, es donde torturan a la gente. El rostro de Cristina se había puesto pálido. Pasé 3 semanas allí antes de escapar. ¿Ellos? Se detuvo, incapaz de continuar. La mano de Alejandro encontró la de ella debajo de la mesa. Gerardo continuó, con voz suave. Son financieramente solventes. La herencia original de la madre Raquel fue sustancial y han hecho inversiones inteligentes. Son dueños de varios negocios en la zona, una empresa constructora, un servicio de banquetes y una pequeña cadena de tiendas de alimentos naturistas. Todo administrado por miembros de la familia o simpatizantes. Los negocios generan ingresos legítimos y les sirven como fachada para sus actividades. ¿Cuáles son sus números?, preguntó Alejandro. El mejor estimado es de unas 230 personas actualmente en el complejo. Otros 50 más o menos viven en el exterior, pero siguen siendo miembros activos. No todos son fanáticos. Algunos son verdaderos creyentes. Otros están atrapados por el miedo o los lazos familiares. Otros son simplemente personas rotas que no saben cómo irse. Y a Federico lo tendrán muy vigilado ahora. Probablemente en la residencia personal de la madre Raquel o con Rosario Navarro. Lo usarán como palanca. Esperen algún contacto en las próximas 48 horas, exigiendo que vuelvan para hacer un intercambio. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que más les dolería? Si pudieras elegir una cosa para destruir su operación, ¿qué sería? Gerardo lo pensó por un momento. Su legitimidad. La familia sobrevive porque mantienen un barniz de respetabilidad. Están registrados como una asociación religiosa, lo que les otorga beneficios fiscales y protecciones legales. Pasan inspecciones, mantienen buenas relaciones con la comunidad, doñan a causas locales. Si esa fachada se resquebrajara, si el mundo viera lo que realmente sucede dentro de ese complejo, enfrentarían investigaciones, procesos penales y demandas civiles. Toda su estructura colapsaría. Entonces, los exponemos, dijo Cristina. ¿Pero cómo? Han evitado la exposición durante 40 años. Porque nadie ha intentado lo que estoy pensando, dijo Alejandro lentamente, mientras su mente armaba las piezas. Gerardo, ¿puedes entrar al complejo? Absolutamente no.
Estoy en su lista negra. Conocen mi cara. Me detendrían, o algo peor, a los pocos minutos de pisar esa propiedad. ¿Qué tal una cara nueva? ¿Alguien a quien no conocen? Los ojos de Cristina se abrieron de par en par. Alejandro, no. Se darían cuenta. Son paranoicos. Investigan a todo el mundo. No a todo el mundo, la interrumpió Alejandro. ¿Qué tal si no trato de unirme? ¿Qué tal si trato de hacer un trato? Gerardo lo captó de inmediato. Eres el marido, el hombre de mundo cuya esposa huyó. Estás enojado, traicionado. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres darle un cierre a la situación? Empezó a sentir. Ellos se creerían eso. Diablos, hasta lo esperarían. Los hombres cuyas esposas los dejan por la familia a veces aparecen exigiendo verlas. Por lo general, Raquel se reúne con ellos, les explica cómo sus esposas encontraron la verdadera felicidad y los despide. Y mientras estoy ahí, lo documento todo, dijo Alejandro. Cámara oculta, grabadora de audio. Consigo imágenes reales del complejo, del centro de corrección, del trabajo infantil, de las celdas de aislamiento. Grabo a Raquel haciendo declaraciones incriminatorias. Eso es una locura, dijo Cristina rotundamente. Te descubrirán en segundos. E incluso si no lo hacen, entrarías a un complejo lleno de fanáticos que te matarían si sospecharan algo. No si les doy lo que esperan ver, rebatió Alejandro. Un esposo enojado y abrumado que intenta recuperar a su esposa. Interpreto el papel. Mantengo la calma. Consigo la evidencia que necesitamos. ¿Y luego qué? Exigió ella. Digamos que consigues tu vídeo. Los abogados de Raquel afirmarán que está alterado, sacado de contexto, que es una invasión a la privacidad. Enfrentarás cargos por allanamiento o algo peor. Alejandro sonrió, y había algo gélido en esa sonrisa. No iré a la policía con lo que encuentre. Iré a los medios, a todos los principales noticieros y periódicos que pueda contactar. Voy a publicarlo en Internet donde no puedan borrarlo. Voy a hacerlos tan radiactivos que sus conexiones políticas no los salvarán. Sus abogados no los salvarán. Nada los salvará, excepto cerrar permanentemente. Gerardo ahora estaba sonriendo. Y una vez que aumente la presión pública, las autoridades no tendrán opción. Tendrán que investigar apropiadamente. Órdenes de cateo, entrevistas del DIF, auditorías financieras, todo el aparato estatal. Pero aún tienen a Federico, dijo Cristina en voz baja. Incluso si destruimos a la familia, podrían lastimarlo por despecho o usarlo como rehén. Necesitamos sacarlo de ahí primero. Alejandro asintió. Eso es parte del plan. Cuando entre, exigiré ver a Federico. Les diré que quiero pruebas de que el niño está a salvo, que necesito verlo antes de discutir cualquier cosa sobre el regreso de Cristina. Una vez que sepa dónde está, lo extraemos. ¿Lo extraemos? Repitió Cristina. Alejandro, esto suena cada vez más a una operación militar. Porque eso es lo que debe ser, dijo Gerardo. Y tengo recursos, gente que me debe favores. Es militares, es policías que ayudarían si se los pidiera. Esto es una locura, susurró Cristina. Pero Alejandro pudo escuchar la esperanza asomándose en su voz. He hecho cosas más locas, dijo Gerardo. Hubo un complejo en Chihuahua hace 5 años. Era una estructura similar. Extrajimos a 12 niños en una noche. Teníamos a la FGR esperando en un punto de encuentro con toda la documentación necesaria para procesarlos. El complejo se disolvió en 6 meses. Alejandro sacó su libreta y empezó a hacer bocetos. Muy bien, esto es lo que estoy pensando. Fase 1, hago contacto con la familia. Les digo que quiero reunirme con la madre Raquel, que Cristina está desconsolada y que necesito entender lo que está pasando. Eso nos da acceso e inteligencia. Fase 2, continuó Gerardo. Mientras estás adentro, yo posiciono un equipo de extracción cerca del complejo. En el momento en que identifiques la ubicación de Federico y tengamos el camino despejado, nos movemos rápido y con precisión quirúrgica. Fase 3,
añadió Alejandro, liberamos toda la documentación simultáneamente. Vídeos, audios, el testimonio escrito de Cristina y de otros sobrevivientes con los que Gerardo ha estado trabajando. Múltiples plataformas, múltiples medios. Los enterraremos bajo la evidencia antes de que puedan responder. Cristina los miró a ambos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si descubren el engaño de Alejandro? ¿Y si alguien sale lastimado? Entonces nos adaptamos, dijo Alejandro simplemente. Pero no hacer nada no es una opción. Enviaron a ese niño a nuestra puerta como una amenaza. Probablemente ya lastimaron al oficial Morales por interferir. Y cada día que operan, más niños crecen en ese infierno. ¿Acabaremos con esto ahora? Hubo un largo momento de silencio. Finalmente, Cristina asintió. De acuerdo, pero tengo condiciones. 1. Hacemos esto de manera inteligente. Sin riesgos innecesarios. 2. La seguridad de Federico es la prioridad absoluta. 3. Si parece que esto va a hacer que maten a alguien, nos retiramos y buscamos otra forma. De acuerdo, dijo Alejandro. Entonces supongo que vamos a hacerlo, dijo ella. Y a pesar del miedo en sus ojos, su voz era firme. Vamos a derribar a la familia del nuevo amanecer. Gerardo levantó su taza de café. Por la justicia. Y por asegurarnos de que Raquel Peña pase sus últimos años en una jaula. Chocaron las tazas y Alejandro sintió que algo se asentaba en su pecho, un sentido de propósito, de rectitud. Había pasado su carrera construyendo cosas, asegurándose de que las estructuras se mantuvieran firmes contra la tensión y el paso del tiempo. Ahora usaría todo lo que había aprendido para derribar algo, para reducir a escombros una estructura maligna. La madre Raquel había cometido un error crítico. Había amenazado a su familia, y Alejandro Vargas siempre resolvía los problemas estructurales con una precisión exhaustiva y metódica. Esto no sería diferente. Al amanecer, se habían trasladado a un motel a 60 kilómetros al sur, pagaron una semana en efectivo y establecieron un centro de operaciones improvisado en la habitación. Gerardo tenía un equipo que Alejandro ni siquiera imaginaba que existiera fuera de las películas de espías, cámaras estenopeicas que cabían en un botón, grabadoras de audio más pequeñas que una memoria USB, rastreadores GPS y teléfonos encriptados. La primera regla en la infiltración de sectas, explicó Gerardo mientras le mostraba a Alejandro cómo operar una cámara oculta en un reloj, es asumir que todo puede salir mal. Ten respaldos para tus respaldos. Este reloj tiene 48 horas de batería. Transmite en vivo a un servidor encriptado. Incluso si lo encuentran y lo destruyen, tendremos todo lo que hayas grabado hasta ese momento. Alejandro practicó con el equipo, familiarizándose con los movimientos sutiles necesarios para capturar imágenes útiles. Gerardo fue un maestro minucioso, lo puso a prueba en distintos escenarios, le enseñó a leer el lenguaje corporal y a mantener su fachada. Cristina estaba sentada en la cama, con su laptop abierta, escribiendo todo lo que recordaba sobre el diseño del complejo. El centro de corrección está aquí, a unos 200 metros de la residencia principal. Está disfrazado como un edificio de meditación, pacífico por fuera, insonorizado por dentro. Ahí es donde habrán llevado a Federico si intentó resistirse o si piensan que está contaminado por su contacto con el mundo exterior. ¿Por qué pensarían eso?, preguntó Alejandro. Porque te conoció. En su visión del mundo, cualquiera fuera de la familia es corrupto, pecaminoso y peligroso. Federico pasó 20 minutos con nosotros antes de que llegaran los ejecutores. ¿Querrán purificarlo, lo que significa aislamiento, sesiones de oración o tal vez algo peor? Su voz se quebró. Tiene 8 años y lo van a someter a tortura psicológica porque no pudimos agarrarlo. Lo sacaremos, prometió Alejandro. Gerardo, ¿cuántas personas necesitamos para una extracción? 4, tal vez 5. Ya hice algunas llamadas. Tengo 2 confirmaciones. Antonio Hernández, es militar de las Fuerzas Especiales que ha hecho trabajos de seguridad privada conmigo antes. Y Bruno, exagente de la FGR que se quemó con la corporación cuando intentó investigar un caso similar con otra secta. Son buenas personas. Profesionales, no harán preguntas para las que no necesiten respuestas. ¿Pueden estar listos en 48 horas?
Ya están listos. Solo están esperando la orden. Alejandro asintió. Entonces este es el cronograma, hoy hago contacto. Llamo al complejo. Pido hablar con la madre Raquel. Les digo que necesito reunirme. Eso me da una cita. Me hace parecer alguien legítimo en lugar de una amenaza. Te investigarán los antecedentes de inmediato, advirtió Gerardo. Tu nombre, tu trabajo, todo. Asegúrate de que tu historia sea hermética. Lo es. Soy Alejandro Vargas, casado con Cristina Hernández durante 12 años. Soy ingeniero civil y estructurista. Sin antecedentes penales, sin banderas rojas. Mi esposa huyó hace 2 noches y estoy tratando de entender por qué. Todo eso es cierto, o al menos lo suficientemente cierto. ¿Qué pasa si quieren que Cristina también vaya? Les digo que ella no está lista. Que está confundida y asustada. Que necesito entender lo que ellos creen antes de poder ayudarla a tomar cualquier decisión. Soy el esposo razonable, tratando de manejar esto de manera racional. Alejandro miró a Cristina. ¿Eso suena como algo que se tragarían? Ella lo consideró. Sí. A Raquel le gusta convertir a los cónyuges. Eso fortalece su dominio sobre los miembros y prueba la superioridad de su ideología. Se reuniría contigo e intentaría convencerte de que el regreso de Cristina a la familia es un mandato divino. Sería encantadora, manipuladora, y estaría absolutamente convencida de su rectitud. Bien. Eso me da una oportunidad. Alejandro levantó su teléfono. ¿Cuál es el número principal del complejo? Cristina lo recitó. Alejandro marcó, poniendo el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Sonó 4 veces antes de que una agradable voz femenina respondiera. Retiro de la familia del Nuevo Amanecer. Habla Rebeca. ¿Cómo puedo brindarle luz a su día? El saludo de secta le puso la piel de gallina a Alejandro, pero mantuvo su voz firme y con un tono ligeramente frustrado. Hola, mi nombre es Alejandro Vargas. Necesito hablar con alguien sobre mi esposa. ¿Ella? Ella estuvo involucrada con su comunidad hace años y creo que podría estar tratando de regresar. Necesito información. Por supuesto. Permítame transferirlo a nuestro coordinador de servicios familiares. Sonó una música de espera empalagosa. 1 minuto después, se escuchó una voz diferente, un hombre mayor con una calidez inquietante. Señor Vargas, habla Ernesto Salinas. Tengo entendido que su esposa tiene conexiones con nuestra comunidad. ¿Cristina? Formó parte de su grupo hace mucho tiempo. Solía llamarse Clara Hernández. Hubo una pausa y Alejandro casi pudo escuchar los cálculos mentales realizándose. Sí, recuerdo a la hermana Clara. Un alma atormentada que nos dejó hace algunos años. Hemos rezado por su regreso desde entonces. Y ahora usted llama ¿por qué? Porque hace 2 noches, un niño apareció en mi puerta afirmando ser su sobrino. La policía lo trajo. Mi esposa lo vio y entró en pánico. Dijo que necesitábamos irnos antes de que llegaran los demás. Ha estado aterrorizada desde entonces. Necesito entender qué está pasando. El joven Federico, dijo Ernesto, y su voz destilaba una falsa preocupación. Está a salvo con nosotros ahora, señor Vargas. El niño estaba confundido y actuaba por impulsos que no comprendía. Hemos estado cuidándolo desde que su madre, la hermana de la hermana Clara, falleció el año pasado. Ha tenido dificultades con la pérdida. La mano de Alejandro se apretó contra el teléfono. Cristina le había dicho que Noemí estaba viva. Ya estaban mintiendo. No entiendo. Cristina nunca mencionó que su hermana hubiera muerto. Nunca mencionó nada de esto. Su esposa lleva heridas profundas de su tiempo con nosotros. Ella se fue antes de completar su viaje espiritual, y tales partidas a menudo resultan en recuerdos fracturados y percepciones distorsionadas. Señor Vargas, presiento que usted es un hombre razonable que trata de encontrarle sentido a una situación difícil. ¿Estaría dispuesto a visitarnos para hablar con la mismísima Madre Raquel? Ella ha ayudado a muchos cónyuges a comprender el llamado que sienten sus parejas. Alejandro fingió incertidumbre en su voz.
No lo sé. Todo esto es muy extraño. Por supuesto que lo es. Pero usted nos llamó buscando respuestas. Venga al complejo. Vea por sí mismo que simplemente somos personas que intentan vivir de acuerdo con principios superiores. Hable con la madre Raquel. Vea al joven Federico y forme su propio juicio. Si después de eso todavía desea irse y no volver nunca, será libre de hacerlo. No retenemos a nadie en contra de su voluntad. La mentira fluyó tan suave y con tanta práctica. Alejandro miró a Cristina, quien asintió casi imperceptiblemente. Está bien. ¿Cuándo? ¿Le convendría esta tarde? Digamos a las 2. Puedo darle las indicaciones de cómo llegar. Lo encontraré. A las 2. Alejandro terminó la llamada. No te pidió tu número para devolverte la llamada, observó Gerardo de inmediato. Eso significa que ya te están investigando, verificando tu identidad. Para cuando llegues, conocerán tu saldo bancario, tu historial laboral, probablemente hasta tus multas de tránsito. Bien. Que busquen. Encontrarán exactamente lo que dije. Un tipo normal en una situación rara. Alejandro miró su reloj. Faltan 6 horas para la reunión. ¿Qué más necesito saber? Cristina se puso de pie, caminó hacia él y le tomó las manos. No bebas nada de lo que te ofrezcan. No comas nada. Se sabe que usan drogas para que los visitantes sean más sugestionables. No vayas a ninguna parte a solas con nadie que no sea la madre Raquel. Cuando te aíslan con varios miembros es cuando se ponen agresivos. Alejandro. Su voz bajó. Si algo se siente mal, si sientes peligro, te vas. Encontraremos otro enfoque. No te hagas el héroe. No estoy tratando de ser un héroe. Estoy tratando de ser inteligente. Él le besó la frente. Le echaré el ojo a Federico. Grabaré todo lo que pueda y saldré. Reconocimiento simple. Pero mientras Gerardo lo ayudaba a ocultar los dispositivos de grabación y Cristina le explicaba la dinámica social del complejo, Alejandro supo que nada de esto sería simple. Estaba a punto de adentrarse en el corazón de una secta de décadas de antigüedad, enfrentarse a una mujer que había perfeccionado la manipulación psicológica hasta convertirla en un arte. Y tratar de reunir pruebas que pudieran salvar a un niño y destruir una organización que había sobrevivido 40 años oculta. Y tenía que hacerlo todo sin que nadie sospechara que era algo más que un marido confundido tratando de entender el pasado de su esposa. Alejandro había diseñado estructuras para resistir terremotos, huracanes y el peso de miles de toneladas. Pero esto era diferente. Esto era ingeniería humana, psicología, manipulación, una presión cuidadosamente calibrada y aplicada a los puntos débiles de una estructura social. Solo esperaba que sus cálculos fueran correctos, porque de no ser así, caminaría hacia una trampa que no solo lo destruiría a él, sino a cualquier oportunidad de salvar a Federico o de detener a la familia del Nuevo Amanecer. A la 1:30 de la tarde, Alejandro se subió a su camioneta, comprobó que todos sus dispositivos de grabación estuvieran activos y emprendió el viaje hacia el norte. Cristina miraba desde la ventana del motel con el rostro pálido pero resuelto. Gerardo ya se estaba posicionando con su equipo en los puntos de observación alrededor del perímetro del complejo. Hora del espectáculo, murmuró Alejandro para sí mismo mientras se incorporaba a la carretera. Es hora de conocer a la madre Raquel y ver si su secta puede sobrevivir a una falla estructural. El complejo estaba exactamente donde Cristina había dicho, a 60 kilómetros al noroeste de Guanajuato capital. Al final de un largo camino de terracería, estaba marcado únicamente por un letrero de madera que decía, Retiro de la familia del Nuevo Amanecer. Propiedad privada. Visitantes solo con cita previa. El portón era de acero pesado, disfrazado de madera rústica, con cámaras montadas discretamente en los postes. Alejandro se detuvo en el intercomunicador y presionó el botón de llamada. Señor Vargas. La voz de Ernesto Salinas crujió a través del altavoz. Bienvenido. Por favor, diríjase a la casa principal. La verá todo derecho. El portón se abrió suavemente. Una costosa automatización escondida detrás de una fachada falsa. Alejandro condujo lentamente, asimilando cada detalle. La cámara de su reloj estaba grabando,
transmitiendo todo al servidor seguro de Gerardo. El complejo parecía casi idílico a primera vista. Campos ondulados, edificios bien mantenidos, personas trabajando en los jardines. Pero el ojo entrenado de Alejandro captó los detalles que revelaban la verdad. Las unidades de vivienda comunitaria tenían rejas en las ventanas. La cerca perimetral medía 2,5 metros de alto y estaba rematada con lo que parecía un alambre decorativo, pero que probablemente estaba electrificado. Los puestos de guardia estaban disfrazados como torres de observación para la meditación. Y todos los que vio se movían con la misma extraña cualidad, cabezas gachas, hombros encorvados, el lenguaje corporal de personas perpetuamente bajo vigilancia. La casa principal era una enorme estructura de estilo hacienda colonial pintada de blanco con contraventanas negras. En el pórtico esperaba un pequeño grupo. Alejandro reconoció a Ernesto Salinas por la voz, unos 60 y tantos, cabello blanco y apariencia de abuelo. Junto a él estaba un hombre enorme de mirada fría, Héctor Peña, el ejecutor. Y entre ellos se encontraba una mujer que solo podía ser la madre Raquel. Era más baja de lo que Alejandro esperaba, de quizás 1,60 m, delgada, y con el cabello plateado recogido en un elegante chongo. Llevaba un vestido azul sencillo e irradiaba una especie de autoridad serena. Pero en sus ojos, de un azul pálido y afilados como navajas, no había ni un asomo de calidez. Alejandro estacionó, respiró hondo y se bajó de la camioneta. Hora de actuar. Señor Vargas, dijo la madre Raquel, con voz melodiosa y reconfortante. Bienvenido a nuestro hogar. Gracias por venir. Sé que esto debe ser profundamente confuso para usted. Esa es una forma de decirlo, respondió Alejandro, inyectando la cantidad justa de frustración en su tono. Señora, no entiendo lo que está pasando. Mi esposa ha estado aterrorizada durante 2 días. Un niño que nunca había visto apareció en mi puerta. Y ahora estoy aquí, en una especie de complejo religioso, intentando encontrarle sentido a todo esto. Pase, dijo Raquel suavemente. Permítame ofrecerle un poco de claridad. La verdad a menudo es más simple de lo que nuestros miedos la hacen parecer. Ella lo condujo hacia el interior de la casa, seguida por Ernesto y Héctor. El interior era sorprendentemente lujoso. Pisos de madera, alfombras caras, obras de arte que parecían originales. Esta no era la austera comuna que Alejandro había esperado. Esto era riqueza, comodidad, control. Entraron a una sala de estar decorada como sacada de un catálogo de muebles de alta gama. Raquel le hizo un gesto hacia una silla. Por favor, tome asiento. ¿Le gustaría un poco de té? ¿Agua? No, gracias. La advertencia de Cristina hizo eco en su mente. Solo quiero respuestas. Directo. Lo apreció. Raquel se acomodó en una silla frente a él, con una postura perfecta. Su esposa Cristina, aunque nosotros la conocíamos como Clara, nació en nuestra familia, fue criada con nosotros, educada por nosotros y amada por nosotros. Pero cuando tenía 18 años, cayó bajo la influencia de la corrupción del exterior. Un joven lleno de veneno terrenal la convenció de que su vida aquí era un encarcelamiento y no una iluminación. ¿Está diciendo que fue secuestrada?, preguntó Alejandro. No físicamente, pero espiritualmente, sin duda. Él le llenó la cabeza con mentiras sobre nuestra comunidad y nuestro propósito. Se fue embarazada de ese joven, convencida de que estaba escapando de algo terrible. La expresión de Raquel se tornó lúgubre. Ella perdió al bebé. ¿Le contó eso? Lo mencionó. El cuerpo físico sufre cuando el espíritu está atormentado. Si se hubiera quedado con nosotros, si hubiera confiado en nuestra guía, tal vez el niño habría vivido. En cambio, deambuló por el mundo corrupto, construyendo una vida a base de mentiras y una identidad robada. Raquel se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, su matrimonio está construido sobre un engaño. La mujer que usted conoce como Cristina Vargas es una ficción. Clara Hernández, asustada, herida y huyendo de su verdadero propósito, es la realidad. Alejandro sintió que la ira aumentaba en él. No del tipo falso que había planeado mostrar, sino una furia genuina por la manipulación de esa mujer. Pero la canalizó cuidadosamente. Mi esposa es real.
Nuestro matrimonio es real. No me importa cómo se llamaba antes de conocerla. Por supuesto que no. Usted la ama. Eso es admirable. La sonrisa de Raquel era veneno cálido. Pero el amor no es suficiente cuando el alma vive negando su propósito. Clara nos llamó, señor Vargas. Tal vez no conscientemente, pero el espíritu recuerda su hogar. El joven Federico fue enviado para guiarla de vuelta, para recordarle lo que abandonó. Enviaron a un niño de 8 años a una carretera a la medianoche, dijo Alejandro rotundamente. Eso no es una guía. Eso es guerra psicológica. Algo parpadeó en los ojos de Raquel, sorprendida de que lo hubiera llamado así tan directamente. Y tal vez por respeto. Usted es más perceptivo que la mayoría. Sí, usamos métodos poco convencionales. El mundo está dormido, señor Vargas. A veces tenemos que sacudir a las personas para que despierten. Federico nunca estuvo en peligro. Lo estuvimos vigilando todo el tiempo. ¿Y el oficial de policía que trató de protegerlo? El oficial Morales se recuperará de su desafortunada lesión. Lamentamos la necesidad, pero él interfirió en un asunto familiar. Alejandro dejó que el silencio se prolongara, estudiándola. Este era el momento. Si presionaba demasiado, ella se cerraría. Si no presionaba lo suficiente, no conseguiría nada. Quiero ver a Federico. Quiero ver que realmente está bien. La sonrisa de Raquel se ensanchó un poco. Por supuesto. Héctor, ¿podrías traer al joven Federico, por favor? El ejecutor se fue. Alejandro aprovechó el momento para ajustar sutilmente su reloj y asegurarse de que capturara el rostro de Raquel con claridad. Mientras esperamos, continuó Raquel, permítame preguntarle algo. ¿Su esposa ha sido feliz? ¿Verdaderamente feliz? ¿O siempre ha parecido alguien que huye de algo, alguien que nunca está en paz? Era demasiado preciso. Cristina siempre había tenido pesadillas, momentos de ansiedad inexplicable y una negativa a asistir a cualquier tipo de servicio religioso. Alejandro lo había atribuido a un trauma general. Ahora sabía la verdad. Todo el mundo tiene sus problemas, dijo con cuidado. Sí, pero los problemas de Clara provienen de una conexión cortada con su verdadera familia, su verdadero propósito. Nosotros podríamos restaurar eso. Podríamos sanarla. Y usted, señor Vargas, también podría encontrar un propósito aquí. Sus habilidades serían valiosas. Tenemos ambiciosos proyectos de construcción, expansiones planeadas. Un ingeniero civil y estructurista de su calibre sería muy bienvenido. Ese era el discurso de reclutamiento. No solo estaban tratando de recuperar a Cristina. También estaban tratando de absorberlo a él. Tengo una carrera, una vida. Tiene un trabajo. Hay una diferencia. Aquí, tendría un propósito más grande que usted mismo. Formaría parte de algo eterno. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió. Héctor regresó, y con él estaba Federico. El niño parecía más pequeño que hace 2 noches, y vestía ropa gris sencilla que parecía un uniforme. Sus ojos estaban apagados y su rostro no tenía expresión. Pero cuando vio a Alejandro, algo parpadeó, un reconocimiento y tal vez algo más. Esperanza. Federico, dijo Raquel suavemente. Él es el señor Vargas. ¿Lo recuerdas? Sí, madre Raquel. La voz del niño sonaba mecánica. ¿Estás bien? ¿Te están cuidando adecuadamente? Sí, madre Raquel. Estoy agradecido por el amor y la guía de la familia. Claramente era una respuesta ensayada. Alejandro sintió asco. Fede, ¿recuerdas haber ido a mi casa? Los ojos del niño se encontraron con los suyos. Por un instante, la máscara se deslizó. Lo recuerdo. Y Clara estaba ahí. Se veía diferente a las fotos. ¿Se veía? Se detuvo, como si estuviera luchando. Se veía triste. Eso es suficiente, interrumpió Raquel con suavidad. Federico, ¿puedes volver a tus lecciones? Sí, madre Raquel. El niño se dio la vuelta y se fue con Héctor,
pero no sin antes mirar hacia atrás a Alejandro una vez más. En esa mirada, Alejandro vio lo que necesitaba, la confirmación de que Federico no estaba completamente perdido. De que, en algún lugar debajo del adoctrinamiento, había un niño que entendía que algo andaba mal. Parece bien adaptado, mintió Alejandro. Está de luto por su madre, pero lo estamos ayudando a superarlo. Su madre. La hermana de Cristina. Usted dijo que ella murió el año pasado. Sí, Noemí. Un alma hermosa que se mantuvo fiel hasta el final. Alejandro guardó ese dato en su mente. Otra mentira. A menos que la información de Cristina fuera errónea. ¿Puedo ver su tumba? Si Federico es el sobrino de mi esposa, me gustaría presentar mis respetos. Los ojos de Raquel se entrecerraron un poco. Nuestro cementerio es solo para miembros de la familia. Estoy segura de que lo entiende. Por supuesto. Alejandro se puso de pie. Gracias por su tiempo, señora Peña. Me ha dado mucho en qué pensar. ¿Traerá a Clara a casa? Preguntó Raquel, poniéndose también de pie. Hablaré con ella. Es todo lo que puedo prometer. Es todo lo que pido. Pero señor Vargas. Su voz se endureció lo justo para revelar el hierro que había debajo. El tiempo es limitado. Cuanto más tiempo siga Clara en negación, más difícil será su corrección cuando finalmente regrese. Por su propio bien, por el bien del joven Federico, anímela a venir pronto. Días, no semanas. ¿Y si ella decide no hacerlo? Al final todo el mundo toma una decisión, dijo Raquel, y su sonrisa regresó, pero sus ojos seguían fríos. Generalmente, eligen sabiamente. Aquellos que no lo hacen. Se calló, dejando la amenaza sin pronunciar. Ernesto Salinas se materializó para escoltar a Alejandro a la salida. Mientras caminaban hacia la puerta, Alejandro captó destellos de la realidad del complejo. Personas trabajando en silencio. Niños sentados en líneas antinaturalmente rígidas durante una lección. Una mujer siendo llevada a alguna parte por dos hombres, sus muñecas estaban atadas con cinchos de plástico. Su reloj lo capturó todo. En la camioneta, Ernesto se acercó a él. Señor Vargas, un consejo. La madre Raquel ha sido paciente con Clara durante 18 años. Esa paciencia tiene límites. Si su esposa no regresa voluntariamente en los próximos días, nos veremos obligados a traerla de regreso por otros medios. Por el bien de todos, convénzala de que elija el camino más fácil. ¿Eso es una amenaza? La máscara de abuelo de Ernesto se resquebrajó ligeramente. Es una promesa. Protegemos a nuestra familia, señor Vargas. A toda nuestra familia, incluso a aquellos que han perdido el rumbo temporalmente. Nadie se va de forma permanente. Nadie. Alejandro subió a su camioneta, encendió el motor y condujo hacia el portón. No habló hasta que estuvo a 8 kilómetros por la carretera y la voz de Gerardo crujió a través de su auricular oculto. Buen trabajo. Lo tenemos todo. Las transmisiones son nítidas y las imágenes son condenatorias. Lo hiciste excelente. ¿Rastreaste a Federico? Está en la casa principal. Segundo piso, ala este. Las señales térmicas muestran un cuerpo pequeño y uno grande, probablemente un guardia. Podemos hacer la extracción desde allí, pero será riesgoso. Entrar a la residencia de Raquel es diferente a sacarlo de un edificio periférico. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero necesitamos una distracción. Algo que atraiga su seguridad a otra parte del complejo el tiempo suficiente para que entremos y salgamos. La mente de Alejandro ya estaba analizando posibilidades. Creo que tengo una idea. Pero primero, necesito mostrarle a Cristina lo que grabé. Tiene que ver lo que le hicieron a Federico, porque lo que viene a continuación, a ellos no les va a gustar. De vuelta en el motel, Alejandro conectó su reloj a la laptop de Gerardo y revisaron juntos las imágenes. Cristina observó en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras veía las respuestas mecánicas de Federico, esa mirada muerta en sus ojos. Eso es lo que nos hicieron a todos, susurró ella. Así era como me veía yo antes de escapar. Rota, programada, vacía.
No está vacío, dijo Alejandro con firmeza. ¿Viste esa mirada hacia atrás? Él todavía está ahí adentro. Solo tenemos que sacarlo antes de que terminen de destruir quién es realmente. Gerardo estaba revisando las imágenes del complejo. Esto es oro puro. La mujer atada con cinchos, los puestos de vigilancia, las amenazas de Raquel grabadas. Cualquier fiscal salivaría con esto. Pero Alejandro tiene razón. Tenemos que movernos rápido. Federico está en su bastión principal. Cada hora que esperamos, lo adoctrinan más profundamente. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Cristina. Alejandro sacó su libreta y comenzó a dibujar. Vamos a darles exactamente lo que quieren. O les haremos creer que lo hacemos. Esbozó su plan. Era peligroso, probablemente ilegal y absolutamente necesario. Cuando terminó, Cristina se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, hagámoslo. Vamos a derribar a la familia y a sacar a Federico. Y haremos que Raquel Peña pague por 40 años de terrorismo psicológico, añadió Gerardo con gravedad. Alejandro los miró a ambos. Entonces esto es lo que pasará. Mañana por la noche, iremos a la guerra. Y para cuando salga el sol, la familia del nuevo amanecer dejará de existir. El día siguiente transcurrió en una preparación minuciosa. Llegó el equipo de Gerardo, Antonio Hernández y Bruno, junto con otros 2 hombres, Claudio Arroyo, un exparamédico con experiencia en combate, y Arturo Medina, un especialista en tecnología capaz de hackear desde sistemas de seguridad hasta comunicaciones encriptadas. Se instalaron en un granero abandonado a 8 kilómetros del complejo, convirtiéndolo en un centro de operaciones tácticas. Los mapas cubrían las paredes. El equipo fue revisado y vuelto a revisar. Todos entendían su papel. El plan de Alejandro constaba de 3 fases, cada una dependiente del tiempo y de la precisión. Fase 1, el señuelo. Alejandro llamaría al complejo y les diría que Cristina había aceptado regresar. Organizarían una reunión a la medianoche en el portón principal. Clásico espectáculo de la secta, momento dramático, máxima presión psicológica. Raquel y su círculo íntimo estarían concentrados en darle la bienvenida a su hija pródiga, atrayendo los recursos de seguridad hacia la entrada. Fase 2, la extracción. Mientras la atención del complejo estuviera en el portón delantero, el equipo de Gerardo se infiltraría por el lado este, llegaría a la casa principal, extraería a Federico y lo pondría a salvo. Tenían exactamente 15 minutos desde el momento en que Alejandro y Cristina llegaran a la entrada, hasta que el cuerpo de seguridad se diera cuenta de que algo andaba mal. Fase 3, la exposición. Una vez que Federico estuviera a salvo, divulgarían todo, grabaciones, documentación, el testimonio de Cristina y la ubicación de las presuntas zonas de entierro en la propiedad del complejo. Gerardo tenía imágenes de un radar de penetración terrestre que sugerían múltiples tumbas sin marcar. Inundarían a la FGR, a la Policía Estatal, a los medios de comunicación y a las redes sociales simultáneamente. La noticia explotaría antes de que la familia pudiera montar una defensa. ¿Y ustedes 2? Preguntó Antonio, observando a Alejandro y Cristina. Van a estar en el portón principal con Raquel y sus psicópatas cuando se desate el infierno. ¿Cómo van a salir? Improvisaremos, dijo Alejandro. Nuestro trabajo es mantenerlos distraídos el mayor tiempo posible. Una vez que Federico esté asegurado, eso es lo único que importa. Ese es un plan de extracción terrible para ustedes, señaló Bruno. Estarán rodeados de miembros de una secta hostil que se darán cuenta de que han sido engañados. Lo sé. Alejandro lo miró a los ojos, pero alguien tiene que mantenerlos enfocados en el portón principal. Esos somos Cristina y yo. Cristina le apretó la mano. Ambos hemos estado huyendo de ellos por años. Es hora de plantarnos. Gerardo se veía preocupado. Si esto sale mal. No saldrá mal, lo interrumpió Alejandro. Porque estamos mejor preparados que ellos. Se han puesto cómodos. Arrogantes. 40 años sin una oposición seria te vuelven descuidado. Vamos a explotar ese descuido. A las 10 de la noche, Alejandro hizo la llamada. Ernesto Salinas contestó,
y su voz destilaba la calidez de la anticipación. Señor Vargas, esperaba saber de usted. Cristina quiere volver a casa, dijo Alejandro. Y no tuvo que fingir la tensión en su voz. Ella ha estado. Está luchando. Cree que tal vez cometió un error al irse. Quiere ver a Federico. Quiere hablar con la madre Raquel. Son noticias maravillosas. De verdad. ¿Cuándo puede traerla? Esta noche. A la medianoche. Tiene miedo de que, si espera, perderá el valor. Hubo una pausa. Alejandro casi podía escuchar los cálculos llevándose a cabo. Una llegada a medianoche era inusual, pero encajaba con la narrativa de una mujer espiritualmente herida que regresaba de manera dramática. A Raquel le encantaría el simbolismo. La medianoche es aceptable, dijo finalmente Ernesto. Vengan al portón principal. La madre Raquel los recibirá personalmente. Esta es una ocasión alegre, señor Vargas. Están tomando la decisión correcta. Eso espero, dijo Alejandro y terminó la llamada. Se lo tragaron, les dijo a los demás. Estamos listos. A las 11:30 de la noche, se colocaron en posición. El equipo de Gerardo apagó todo contacto y se acercó al complejo desde el este, a través del terreno boscoso. Alejandro y Cristina condujeron hacia el portón principal en la camioneta. ¿Estás bien?, le preguntó Alejandro. No, pero voy a hacer esto de todos modos. Estaba pálida pero serena. Alejandro, si pasa algo. No va a pasar nada. Déjame terminar. Si algo sucede y tienes la oportunidad de correr, la tomas. No trates de ser heroico. La seguridad de Federico es lo que más importa. La mía importa en segundo lugar. La tuya, en tercero. Así no es como funciona esto, dijo Alejandro con firmeza. O salimos todos, o buscamos otra solución juntos. Sin sacrificios. No vamos a darle a Raquel esa satisfacción. Llegaron a la entrada a las 11:57 de la noche. Alejandro detuvo la camioneta, apagó las luces y esperaron. Exactamente a la medianoche, el portón se abrió. Los reflectores iluminaron el camino por delante. Y allí, parados en semicírculo como una especie de perverso comité de bienvenida, estaban la madre Raquel, Ernesto Salinas, Héctor Peña y al menos una docena de otros miembros de la familia. Raquel caminó hacia ellos con los brazos extendidos. Clara, oh, mi querida niña. Bienvenida a casa. Alejandro y Cristina salieron de la camioneta. La mano de Cristina encontró la de Alejandro y él se la apretó. Madre Raquel, dijo Cristina, y su voz solo tembló ligeramente. Yo. Necesito ver a Federico. Necesito asegurarme de que está bien. Por supuesto. Él te está esperando en la casa. Ven. Los ojos de Raquel se desviaron hacia Alejandro. Señor Vargas. Gracias por traerla a casa. ¿Le gustaría quedarse para presenciar el regreso de Clara a la luz? Sí, dijo Alejandro. Quiero ver esto hasta el final. Caminaron hacia la casa principal rodeados por miembros de la familia. El reloj de Alejandro seguía grabando, pero lo más importante era que su auricular estaba activo. Podía escuchar al equipo de Gerardo comunicándose en códigos susurrados mientras se acercaban al complejo desde el lado opuesto. Perímetro despejado, moviéndonos a la valla este, cortando. Estamos adentro. Raquel estaba hablando, explicando el proceso de sanación por el que pasaría Cristina y la alegría que redescubriría en comunidad. Alejandro dejó de escucharla y se centró en el tiempo. Llevaban 4 minutos dentro del complejo. El equipo de Gerardo necesitaba 11 minutos más para llegar a la casa, encontrar a Federico y extraerlo. El grupo llegó a la casa principal. Raquel los condujo a la misma sala de estar donde Alejandro la había conocido ayer. Y allí, sentado en el sofá, flanqueado por 2 mujeres corpulentas, estaba Federico. Tía Clara. La expresión del niño se iluminó con genuina emoción, rompiendo la programación. Hizo el ademán de levantarse, pero una de las mujeres lo agarró del hombro y lo obligó a sentarse. Fede. Cristina dejó escapar un suspiro, y Alejandro escuchó el dolor en su voz.
Ya ves, dijo Raquel, has sido cuidado, amado y protegido, y ahora estás tú aquí para continuar con esa protección como parte de nuestra familia una vez más. Equipo Alfa en el edificio secundario, dirigiéndonos a la casa principal. A 3 minutos. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Faltaban 3 minutos para la extracción. Necesitaba mantener a todos enfocados aquí, lejos de los sonidos del equipo de Gerardo moviéndose por el complejo. Esta es una instalación bastante lujosa, dijo Alejandro, mirando alrededor de la habitación. Estos muebles debieron haber costado, ¿qué? Unos 800.000 o 1.700.000 pesos. Es mucho dinero para una comunidad espiritual. La sonrisa de Raquel se tensó. El mundo material sirve a propósitos espirituales cuando se utiliza correctamente. ¿Y esas tumbas de las que me habló Gerardo? Continuó Alejandro, observándola con atención. Las 12 tumbas sin marcar que encontró el radar de penetración terrestre en el límite norte de la propiedad. ¿Cómo sirven a propósitos espirituales? La habitación se quedó completamente en silencio. Equipo Alfa en posición. Entrando ahora. La fachada de Raquel se resquebrajó. La furia reemplazó a la serenidad. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, olvidé mencionarlo. Alejandro sacó un teléfono del bolsillo. No su teléfono habitual, sino uno desechable con un solo propósito. No vine aquí a traer de vuelta a Cristina. Vine aquí a documentar lo que ustedes son en realidad. Y mientras hemos estado parados aquí, mis socios han estado extrayendo a Federico de su casa. Deberían tenerlo con ellos justo en este momento. Presionó enviar en el teléfono. El mensaje se mandó a los principales medios de comunicación de Guanajuato y Querétaro, a todas las oficinas locales de la FGR y a la jefatura de la Policía Estatal. Iban adjuntos vídeos, fotos, documentación. Todo. La explosión de ruido fue inmediata. Gritos desde el exterior, alarmas sonando, gente corriendo. Héctor Peña se abalanzó sobre Alejandro. Él se hizo a un lado, su trabajo como ingeniero lo mantenía en mejor forma de lo que los ejecutores esperaban. Su puño conectó con la mandíbula de Héctor produciendo un crujido satisfactorio. Los años de peleas en los sitios de construcción volvieron a él de forma instintiva. Cristina también se había movido, le arrebató a Federico a las estupefactas mujeres que lo custodiaban. Pero Alejandro no había estado en contacto con ellas. Este era un Federico diferente, y Alejandro se dio cuenta de su error demasiado tarde. Este no era el niño por el que habían venido. Esto era un señuelo. ¿Buscan a alguien? La voz de Raquel era de hielo. Detrás de ella, aparecieron 2 hombres que arrastraban al verdadero Federico entre ellos. El niño estaba amordazado y tenía los ojos muy abiertos por el terror. La sangre de Alejandro se heló. Habían anticipado el engaño. Se habían preparado para ello. La voz de Gerardo sonó con urgencia en el auricular. Tenemos al niño equivocado. ¿Dónde está el objetivo real? Bueno, señor Vargas, dijo Raquel, sacando una pistola del bolsillo de su vestido con una facilidad practicada. Parece que su plan ha sufrido una falla estructural. Ese es el término que usted usaría, ¿no? Un punto crítico de colapso. Apuntó el arma directamente a la cabeza de Alejandro. Ahora, esto es lo que sucederá. Sus socios abandonarán mi complejo de inmediato. O lo mataré a usted. Luego mataré a Clara. Y después pasaré el próximo año convirtiendo al joven Federico en una arma perfecta diseñada por mí. Es su elección. Tiene 60 segundos para dar la orden. Ernesto Salinas había sacado un teléfono mostrando las imágenes del equipo de Gerardo en los monitores de seguridad del complejo. Los hemos estado observando todo el tiempo. ¿De verdad creyó que no teníamos cámaras en cada centímetro de nuestra propiedad? La mente de Alejandro repasaba las posibilidades. Estaban atrapados, superados en maniobras. Raquel había jugado con él, había anticipado cada movimiento. En cuanto a los datos que enviaste, continuó Raquel, información sin contexto es solo ruido. Para la mañana, habremos publicado nuestra propia documentación mostrando que esto fue un ataque coordinado por extremistas antirreligiosos. Tenemos abogados, aliados y recursos que usted ni se imagina.
Sus vídeos serán descartados por estar alterados. Su testimonio estará sesgado. La policía investigará, no encontrará nada más que a una comunidad pacífica defendiéndose de intrusos violentos, y ustedes enfrentarán cargos federales. Alejandro miró a Cristina y vio la desesperación en sus ojos. Luego miró a Federico, vio el terror, y tomó su decisión. Gerardo, dijo calmadamente por el auricular. Inicia el protocolo Omega. ¿Qué? Exigió Raquel. ¿Qué protocolo? Alejandro sonrió. Y no fue una sonrisa amigable. Tiene razón en una cosa. Información sin contexto es solo ruido. Pero no solo envié vídeos. Envié ubicaciones. Coordenadas. Esas 12 tumbas en el límite norte de la propiedad. Le envié esas coordenadas a un agente de la FGR que Gerardo ha estado cultivando por 3 años. Alguien que ha estado esperando pruebas lo suficientemente contundentes como para justificar una orden federal. Sacó un segundo teléfono. El suyo real. En la pantalla había una transmisión de noticias en vivo. Las imágenes del helicóptero mostraban vehículos de la Agencia de Investigación Criminal rodeando el complejo, y agentes con equipo táctico tomando posiciones. Como verá, Raquel, mientras usted estaba ocupada observando al equipo de extracción de Gerardo, se perdió la jugada real. Nunca vine a secuestrar a Federico y huir. Vine aquí para hacer que mostrara su verdadera cara frente a la cámara, y al mismo tiempo para darles a los agentes federales una causa probable para catear su complejo. Y esa causa probable acaba de aterrizar en el momento en que le apuntó con un arma a un civil mientras tenía a un niño como rehén. El color desapareció del rostro de Raquel. Esas tumbas no están vacías, ¿verdad? Continuó Alejandro. El radar de Gerardo mostró 12 cuerpos. Miembros que intentaron irse, personas que sabían demasiado. No importa. Lo que importa es que, en unos 2 minutos, los equipos forenses de la FGR van a invadir este complejo. Van a encontrar el centro de corrección con sus salas de tortura insonorizadas. Van a entrevistar a cada niño aquí, incluido Federico. Van a auditar sus finanzas, sus negocios y sus conexiones políticas. Y, Raquel. Se inclinó hacia adelante, lo van a encontrar todo. Fiscalía General de la República. Bajen sus armas. El grito vino desde afuera, amplificado a través de megáfonos. La mano de Raquel tembló. El arma vaciló. Por primera vez desde que Alejandro la conoció, se veía vieja, indecisa, atrapada. Tiene 2 opciones, dijo Alejandro en voz baja. Suelte el arma, libere a Federico y enfrente el juicio, o apriete el gatillo y asegúrese una sentencia perpetua cuando los agentes federales irrumpan en esta habitación, porque vienen de cualquier manera. Usted perdió en el momento en que crucé su portón. Simplemente no lo sabía todavía. El enfrentamiento duró 5 eternos segundos. Luego, Raquel bajó el arma. Héctor, Ernesto, dijo ella con voz hueca. Liberen al niño. Empujaron a Federico hacia adelante. Cristina lo atrapó y lo abrazó fuerte. El niño se aferró a ella, y por primera vez desde que Alejandro lo había visto, Federico empezó a llorar con sollozos profundos que sacudían su pequeño cuerpo. Emoción real, miedo real, alivio real. Los agentes federales irrumpieron por las puertas momentos después. Alejandro levantó las manos. Cristina hizo lo mismo mientras se aferraba a Federico. Raquel, Héctor, Ernesto y los demás fueron rodeados, desarmados y sometidos. Una agente se acercó a Alejandro. ¿Alejandro Vargas? Soy yo. Agente de la FGR Jessica Navarro. Eres o el civil más valiente que he conocido, o el más tonto. Probablemente ambos. Ven conmigo. Tienes mucho que explicar. Mientras los conducían afuera, Alejandro alcanzó a ver el caos en el complejo. Vehículos de la Agencia de Investigación Criminal por todas partes. Agentes moviéndose a través de los edificios, personas siendo reunidas para entrevistas. Vio a Gerardo en el perímetro, dándole un sutil asentimiento de aprobación. Cristina sostenía a Federico con fuerza, susurrándole. Los sollozos del niño se habían calmado hasta convertirse en hipo. ¿Ya se acabó?
Preguntó con una vocecita. ¿Estamos a salvo? Sí, dijo Cristina con firmeza. Estás a salvo. Ya no pueden lastimarte. Alejandro miró hacia la casa principal. A través de una ventana, pudo ver a Raquel siendo llevada esposada. Incluso entonces, mantenía la cabeza en alto, desafiante. Pero su reinado había terminado. Su familia estaba disuelta. Su imperio de 40 años de terrorismo psicológico se estaba desmoronando. ¿Qué es el protocolo Omega? Preguntó Cristina en voz baja. Él sonrió con cansancio. No existe el protocolo Omega. Lo inventé, pero ella no lo sabía. Y nos compró el tiempo que necesitábamos para que la FGR se colocara en posición. Faroleaste. Hice ingeniería. Calculé lo que la quebraría. No las amenazas físicas ni la violencia, sino la pérdida de todo lo que había construido, su control, su comunidad, su legado. Una vez que se dio cuenta de que todo se estaba derrumbando, no le quedó nada por lo que luchar. La agente Navarro escuchó esto. Señor Vargas, usted coordinó un cateo federal sin autorización. Allanó propiedad privada y se involucró en un engaño para recopilar pruebas. Vamos a tener una conversación muy larga. La espero con ansias, dijo Alejandro con honestidad. Pero primero, ¿podemos llevar a este niño a un hospital? Ha pasado por un infierno. La expresión de Navarro se suavizó. Ya está arreglado. La ambulancia está esperando. Señora Vargas, usted irá con él. Señor Vargas, usted viene conmigo. Mientras los paramédicos llegaban para revisar a Federico, Cristina hizo a Alejandro a un lado. No sé cómo darte las gracias. Arriesgaste todo. ¿Eres mi esposa?, la interrumpió Alejandro. Y él es familia. Esa es toda la razón que necesito. Le besó la frente. Ve a cuidarlo. Yo me encargaré de la FGR. Esto es lo que hago, explico cómo fallan las estructuras y cómo prevenirlo. Solo estaré explicando un tipo diferente de estructura. Ella lo abrazó con fuerza. Te amo, y siento no haberte contado todo antes. Tendremos tiempo para hablar de todo. Años de tiempo, porque Raquel se equivocó en una cosa. Ya no estamos huyendo. Somos libres. Mientras Cristina se iba con Federico, Alejandro se dio la vuelta para enfrentar al agente Navarro y las preguntas que vendrían. Pero no estaba preocupado. Había hecho exactamente lo que se propuso hacer. Derribó una estructura peligrosa, salvó a un niño y se aseguró de que la justicia finalmente alcanzara a personas que la habían evadido durante décadas. Y, a veces, de eso se trataba realmente la ingeniería. No solo de construir cosas, sino de saber cuándo y cómo derribarlas. El interrogatorio de la FGR duró 6 horas. Alejandro estaba exhausto y se mantenía a base de adrenalina y mal café. Pero le explicó todo a la agente Navarro. Cómo Cristina había revelado la existencia de la familia, cómo se había coordinado con Gerardo, las pruebas que habían recopilado, su visita al complejo y el plan que habían ejecutado. Navarro fue dura pero justa. ¿Entiende que técnicamente es culpable de múltiples delitos? Allanamiento de morada, vigilancia ilegal, conspiración para cometer secuestro, si quisiéramos ser estrictos con el intento de extracción. Lo entiendo, dijo Alejandro. Pero si hubiera ido por los canales adecuados, ¿cuánto tiempo habría tardado en conseguir una orden? ¿Semanas? ¿Meses? Para entonces, Federico habría estado demasiado roto para salvarlo, y Raquel habría hecho desaparecer cualquier evidencia de sus fechorías. Tiene razón. Eso no lo hace legal. Navarro golpeó la mesa con su bolígrafo, pero sí lo hace efectivo. Las grabaciones que usted recopiló son inadmisibles en la corte debido a cómo se obtuvieron. Sin embargo, nos dieron la causa probable para conseguir nuestras propias órdenes de cateo. Y lo que hemos encontrado en las últimas 12 horas. Ella negó con la cabeza. Cuerpos enterrados en la propiedad. Delitos financieros. Pruebas de abuso infantil sistemático y privación ilegal de la libertad. Raquel Peña y su círculo íntimo enfrentan cargos federales que los encerrarán por el resto de sus vidas. ¿Qué hay de los miembros que no eran parte del liderazgo?
Preguntó Alejandro. Muchos de ellos también son víctimas. Estamos analizando eso. El DIF está entrevistando a todos, especialmente a los niños. Los que cometieron delitos enfrentarán cargos, pero muchos fueron coaccionados o les lavaron el cerebro. Recibirán ayuda, terapia y apoyo para su reintegración a la sociedad. Navarro se recostó. Hizo algo bueno, señor Vargas. Algo imprudente, potencialmente catastrófico y legalmente cuestionable, pero algo bueno. Recomendaré que no se presenten cargos contra usted ni contra sus socios. Tendrá que testificar cuando esto vaya a juicio, pero podrá irse a casa. Gracias. No me dé las gracias a mí. Agradézcaselo al juez que apruebe mi recomendación. Y señor Vargas. La expresión de Navarro se volvió seria. Nunca vuelva a hacer nada parecido. La próxima vez, llame a la FGR primero. Entendido. Fue liberado al amanecer. Gerardo estaba esperando afuera con su camioneta. Eres un hombre libre. Felicidades. ¿Cómo está Federico? En el hospital con Cristina. Los médicos dicen que está físicamente bien, pero que psicológicamente tomará tiempo. Años probablemente, pero Cristina ya está trabajando con especialistas en trauma. Ahora el chico tiene una oportunidad. Condujeron hacia el hospital en un silencio cómodo. Alejandro encontró a Cristina en la habitación de Federico. El niño estaba dormido y finalmente lucía en paz. Cristina le sostenía la mano. Hola, dijo Alejandro suavemente. Ella levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Me dijeron que podemos llevarlo a casa. Tengo la custodia temporal hasta que se resuelva su situación legal, pero no creen que haya problemas. Su madre. Mi hermana Noemí. Ella está viva. La encontraron en el complejo. La mantuvieron aislada durante años. Le dijeron que Federico había muerto. Está en mal estado mental, pero está viva. Una vez que se recupere, tal vez. La voz de Cristina se quebró. Tal vez todos podamos sanar juntos. Alejandro se sentó junto a ella y la acercó a él. Tú lo salvaste. Tu sobrino y tu hermana son libres porque fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentarte a Raquel. Lo salvamos, lo corrigió ella. No podría haber hecho esto sin ti. Federico se movió y abrió los ojos. Los miró a ambos y la confusión se disipó para convertirse en reconocimiento. ¿Tía Clara? Señor Alejandro. Solo Alejandro, dijo él suavemente. Y estás a salvo, Fede. Ahora estás con tu familia. Una familia real. La madre Raquel decía que la familia es donde aprendes disciplina y propósito. La familia, dijo Cristina con firmeza, es donde te aman por lo que eres, no por lo que alguien quiere que seas. Eso es lo que te vamos a enseñar. Junto con cómo jugar videojuegos, comer demasiado helado y ser un niño normal. Federico consideró esto. Nunca he comido helado. Alejandro soltó una carcajada. Entonces esa es nuestra primera prioridad una vez que los médicos te den de alta. ¿Cuál es tu sabor favorito? Espera, no importa. Probaremos cada sabor hasta que encontremos tu favorito. Eso es lo que hace la familia. Por primera vez, Federico sonrió. Fue una sonrisa pequeña, incierta, pero genuina. 3 meses después, Alejandro estaba de pie en la oficina de su casa, revisando los planos de un nuevo centro comunitario que su empresa había sido contratada para diseñar. Afuera, podía escuchar a Cristina y a Federico jugando en el patio trasero. Ella le enseñaba cómo lanzar una pelota de béisbol y ambos reían cuando su lanzamiento se desviaba. Noemí también estaba ahí. La hermana de Cristina se había mudado con ellos después de ser dada de alta de cuidados psiquiátricos intensivos. Todavía era frágil, pero se estaba volviendo más fuerte. La relación entre las hermanas era complicada y sanaba lentamente, pero estaban trabajando en ello juntas. El juicio de Raquel Peña y el liderazgo de la familia había comenzado la semana pasada. Alejandro testificaría pronto, pero el resultado no estaba en duda. Las pruebas eran abrumadoras: 12 cuerpos recuperados de tumbas sin marcar,
todos exmiembros que intentaron huir, registros financieros que mostraban millones en evasión de impuestos y fraude, y el testimonio de docenas de sobrevivientes sobre el abuso sistemático. Raquel pasaría el resto de su vida en prisión. Lo mismo harían Héctor, Ernesto y los demás miembros de su círculo íntimo. El gobierno federal había incautado el complejo para ser vendido, y las ganancias se destinarían a la compensación de las víctimas. Y 230 personas que habían pasado años, algunas toda su vida, en cautiverio psicológico, comenzaban el lento proceso de aprender quiénes eran fuera del control de la familia. Gerardo había llamado ayer con una actualización. Otros 15 miembros se habían presentado para compartir sus historias. Se estaba haciendo un documental y se estaba preparando un libro. La historia de la caída de la familia del Nuevo Amanecer serviría como advertencia y como guía sobre cómo reconocer y combatir organizaciones similares. Oye, ¿estás bien? Cristina apareció en la puerta. Tenía manchas de pasto en los pantalones de mezclilla y el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven, más ligera y más feliz de lo que Alejandro la había visto jamás. Sí, solo estaba pensando en todo. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. Él se puso de pie y la besó. ¿Cómo va la lección de béisbol? Terrible. Pero ese no es el punto. El punto es que está aprendiendo a jugar, a ser tonto, a ser un niño. Ella sonrió. Noemí también se unió. Creo que le está ayudando a recordar lo que se siente estar feliz. ¿Y tú? ¿Estás bien? Cristina se quedó callada por un momento. Pasé 18 años huyendo de ellos, aterrorizada de que me encontraran, y luego lo hicieron. ¿Y fue? Ella rió. Fue lo mejor que pudo haber pasado, porque significó que finalmente los enfrenté. Significó que recuperé a mi familia. Significó que ellos perdieron y yo gané. Le apretó la mano. Ganamos. Vaya que sí, respondió él. Federico apareció en el pasillo sosteniendo una pelota de béisbol. Alejandro. La tía Clara dice que solías jugar cuando eras joven. ¿Puedes enseñarme a lanzar una bola curva? Era pésimo para las bolas curvas, pero te enseñaré lo que sé. Salieron juntos. Y durante la siguiente hora, Alejandro le enseñó a Federico los conceptos básicos de pitcheo mientras Cristina y Noemí observaban. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Era una tarde perfectamente ordinaria en un patio trasero suburbano perfectamente ordinario. Y era todo lo que Raquel Peña había intentado evitar, una familia eligiendo la conexión sobre el control, el amor sobre la manipulación, y la libertad sobre el miedo. Más tarde esa noche, después de que Federico se durmió y Noemí se retiró a su habitación, Alejandro y Cristina se sentaron en el pórtico trasero con unas copas de vino. Hoy recibí una llamada, dijo Cristina, de una mujer llamada Aurora Burgos. Escapó de una secta en Sonora hace 5 años, y cuando vio nuestra historia en las noticias, me contactó. Está intentando exponer a su antigua comunidad, pero tiene miedo, no sabe cómo proceder. ¿La vas a ayudar?, dijo Alejandro. No fue una pregunta. La vamos a ayudar, corrigió Cristina. Si estás dispuesto. Sé que esta no es la vida para la que te apuntaste cuando te casaste con una tranquila maestra de arte. Alejandro rió. No, no lo es. Es mejor. ¿Sabes de qué me di cuenta durante todo esto? Pasé 20 años diseñando edificios, asegurándome de que las estructuras fueran seguras y sólidas. Pero la estructura más importante no está hecha de acero y concreto. Está hecha de personas, de confianza, de valentía. Y cuando esa estructura se ve amenazada, la defiendes. La reconstruyes. La haces más fuerte. Entonces, ¿vamos a hacer esto? ¿Ayudar a otras personas a escapar de sectas? Con la ayuda de Gerardo, por supuesto. Él tiene la experiencia profesional. Tú tienes la experiencia personal. Yo tengo las habilidades de planificación. Hacemos un buen equipo. Cristina se apoyó contra él, mirando hacia las estrellas. La madre Raquel me dijo una vez que las personas que dejaban la familia estaban malditas, que nunca encontrarían verdadera paz ni propósito. Se equivocó. Yo encontré ambas cosas. Y ahora,
tal vez podamos ayudar a otros a encontrarlas también. Por los nuevos propósitos, dijo Alejandro, levantando su copa. Y por las estructuras por las que vale la pena luchar, añadió Cristina, chocando su copa contra la de él. Adentro, a través de la ventana, podían ver a Federico dormido en su habitación, con la luz de noche encendida, rodeado de animales de peluche, completamente a salvo. Un niño que había sido criado como un arma había recibido la oportunidad de simplemente ser un niño. Y en algún lugar, en un centro de detención federal, Raquel Peña estaba sentada en una celda, con su imperio destruido, su poder desaparecido, enfrentando toda una vida de consecuencias por 40 años de daño. La estructura había caído, las víctimas eran libres, se había hecho justicia, y Alejandro Vargas, ingeniero civil convertido en combatiente de sectas, sabía que esto era solo el comienzo, porque había más sectas allá afuera, más niños atrapados, más familias destrozadas. Y ahora él sabía cómo derribarlas. Todo lo que se necesitaba era encontrar los puntos de presión correctos, aplicar la fuerza en el momento crítico y observar cómo la corrupción colapsaba por su propio peso. Resultó que demoler el mal no era tan diferente de demoler edificios. Solo tenías que saber dónde colocar los explosivos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.